Hola, sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los pares craneales. El nervio olfatorio es el primero de los 12 pares craneales. Incluso este es el más corto de todos ellos. Cuando hablamos de este nervio estamos hablando de un nervio completamente sensorial, ya que este tiene la responsabilidad de poder captar y de poder transmitir la información olorosa hacia el cerebro. Este es considerado, junto al nervio que le sigue, el nervio óptico, por ser prolongaciones del cerebro anterior o del prosencéfalo. Cuando hablamos de su parte receptora, también podemos mencionar su origen real o su núcleo, que este se encuentra en las células de Schultz y con ayuda de pequeñas prolongaciones o cilios pueden captar los olores provenientes del aire. Estas células de Schultz están emergidas en el epitelio respiratorio, que a su vez se ubica en el techo o en la parte superior de la cavidad nasal. Y es por ello que cuando nosotros tenemos una enfermedad que hace que este epitelio se engrose o produzca demasiado moco, nosotros vamos a notar una disminución en la captación de los olores. Y su parte que se encarga de transmitir las señales de los olores está formada por los axones de este nervio, los cuales son amielínicos y están rodeados por las células de Schwann. Estos van en sentido superior, van desde la cavidad nasal, luego pasan la lámina cribosa del hueso etmoides y luego, antes de llegar al bulbo olfatorio, también traspasan una capa fina de pilla madre. Cuando llegan al bulbo olfatorio, esta estructura es la que se encarga de procesar esta información de los olores y procesarla a la corteza olfatoria en el cerebro. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que están asociadas a este nervio? En primer lugar, la detección y la discriminación de los olores. Luego tenemos una contribución al sentido del gusto, ya que la percepción de los olores está asociada, o la percepción de los sabores está asociada a los olores. Y luego a la memoria y las emociones que están asociadas a este sentido. También nos sirven para identificar ciertas patologías, ya sea una anosmia, que es la pérdida total del sentido del olfato, una hiposmia, que es una pérdida parcial de este sentido. Luego tenemos una parosmia, que es una desregulación en el procesamiento de la información de los olores. Y luego tenemos, por último, una cacosmia, que esta se encarga de percibir olores no tan agradables, pero que son a su vez inexistentes en el entorno. Espero que esto ha sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que es el nervio óptico, el segundo par craneal. Su origen, empezando por el origen, él se origina en los axones de las células ganglionares de la retina, y aquí estas forman un disco donde ellas se agrupan y salen del ojo. Esto es lo que ya forma el nervio óptico. ¿Cómo lo clasificaríamos? Pues lo clasificaríamos como de tipo sensitivo, ya que él no tiene ninguna función motora ni parasimpática ni simpática, y pues sus funciones específicas son lo que es transmitir impulsos visuales desde la retina hasta lo que es la corteza visual primaria, que eso es en el área de Brodmann número 17, en el lóbulo occipital, y su trayecto pues se conoce que es el nervio óptico, sale del ojo, llega a lo que es el quiasma óptico, donde se van a decusar algunas y otras van a seguir su trayecto normal. También van a pasar a lo que es el tracto óptico, donde ahí
la que se decusó se va a juntar con una que no se haya decusado. Por ejemplo, la del lado derecho que no se decusó se va a juntar con una del lado izquierdo y de ahí van a pasar a terminar en el cuerpo geniculado lateral, donde este es como un filtro antes de que lleguen a lo que es la radiación óptica, donde ya serán proyectadas en la corteza visual. En cuanto a las patologías, tenemos la amaurosis, que esta es la pérdida total de la visión de un ojo, y tenemos también lo que es la neuritis óptica, que esta es la inflamación del nervio óptico. Esta es normalmente causada por lo que son la esclerosis múltiple. También tenemos lo que es el papiledema, pues que este es un edema en la cabeza del nervio óptico y pues dañando se puede observar en el fondo del ojo. El tercer par craneal o nervio oculomotor es el encargado de los movimientos del ojo y de la regulación de la pupila. Solamente tiene función motora. Y este nervio cuenta con dos núcleos. El núcleo oculomotor principal, el cual se encuentra en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el conducto mesencefálico y está situado a nivel del colículo superior. Este núcleo está conformado por un grupo de células nerviosas que inervan los músculos extrínsecos del ojo, exceptuando el oblicuo superior y el recto lateral. El núcleo parasimpático accesorio o núcleo de Edinger-Westphal está situado posterior al núcleo oculomotor principal y este contiene neuronas preganglionares parasimpáticas que viajan junto con el nervio oculomotor y hacen sinapsis con el ganglio ciliar. Este es el encargado de la regulación de la pupila y de acomodar el cristalino para la visión cercana. Cuarto par craneal, coclear patético. Este se origina en el núcleo patético común, que es un grupo de neuronas motoras especializadas, localizadas justo debajo del motor ocular común dentro del mesencéfalo inferior. Su clasificación es motora. Su función específica es mover el globo ocular común hacia abajo y lateralmente. Sus patologías asociadas es el estrabismo o visquera, es la desviación de uno o ambos ojos, y la parálisis del patético, que este es cuando el paciente no puede dirigir la mirada hacia abajo o hacia adentro. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el nervio trigémino, el quinto par craneal. Este es el más grande de los nervios craneales y este es mixto. Su origen real, el núcleo sensitivo principal, que es el encargado del tacto fino, se origina en la protuberancia, y el núcleo espinal, el encargado del dolor y la temperatura, se origina en el bulbo hasta C2. Y el núcleo mesencefálico, que es el encargado de la propiocepción, se origina en el mesencéfalo. El núcleo motor, que es el que inerva los músculos de la masticación, se origina también en la protuberancia. ¿Cómo clasificaríamos este nervio? Pues lo clasificaríamos como mixto, ya que es sensitivo y motor. Este no tiene fibras parasimpáticas propias, pero sí es puente para otras fibras como las del facial. Su función específica podríamos decir que son en sus sensitivas inervar lo que es la cara, la córnea, la mucosa oral y la nasal, los senos paranasales y también la dura madre. En cuanto a sus divisiones sensitivas, tenemos la oftálmica, la B1, que es desde el cuero cabelludo hasta la córnea y la frente. Y la B2, que es las mejillas, los labios superiores y los dientes superiores. Y en cuanto es la B3, pues la mandíbula, los dientes inferiores y la sensibilidad general de la lengua. En cuanto a su función motora, inerva los músculos de la masticación, como son el temporal, los tiroideos y los temporales, también los tensores del tímpano, que estos nos protegen de los sonidos fuertes, el del velo del paladar, y sus patologías asociadas son la neuralgia del trigémino, que es un dolor súbito e intenso de tipo descarga eléctrica, también lo que es la otra patología, la pérdida de la sensibilidad en las zonas que le inerva, y
la parálisis de la masticación, donde al paciente se le dificulta masticar y una debilidad en el lado afectado. También el reflejo corneal abolido, que pues es un problema de B1 de tipo aferente. Ahora vamos a hablar sobre el sexto par craneal. En este caso es el nervio abducens. Este nervio también puede ser llamado nervio motor ocular externo. Ahora, su origen aparente emerge del tronco cerebral a nivel del surco bulbopontino. Este nervio se clasifica como nervio motor somático, en este caso es eferente, y este nervio no presenta funciones parasimpáticas. Ahora, hablando un poco sobre sus funciones principales o sus funciones específicas, se dice que este va a inervar al músculo recto lateral del ojo para moverlo lateralmente, alejándolo de la línea media. Por último, vamos a mencionar un poco sobre sus patologías o sus trastornos asociados. Como primero tenemos la parálisis del nervio abducens, que esta es la incapacidad de mover los ojos hacia afuera, lo que puede llevar a una visión doble. Y por último tenemos la comprensión nerviosa, que esta puede ser causada por tumores, aneurismas y lesiones traumáticas. Ahora hablemos acerca del nervio facial. Este nervio es el séptimo par craneal. Se origina desde el tronco encefálico, pero específicamente en 4 núcleos: el núcleo salival superior, el núcleo motor del nervio facial, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Este nervio se clasifica como mixto debido a que tiene fibras tanto motoras como sensitivas. La pregunta es si también posee función parasimpática. Pues simple y sencillamente sí, ya que transporta fibras parasimpáticas que se originan desde los núcleos salival superior y salival inferior. Las funciones, como ya se mencionó, en su nervio mixto, pues son funciones motoras y funciones sensitivas. Las funciones motoras se basan en la inervación de los músculos de la expresión facial, al igual que del músculo estapedio, que es un músculo ubicado en el óneo medio. Asimismo, las funciones sensitivas son, por ejemplo, la transmisión de información del sentido del gusto hacia la parte delantera de la lengua. Ahora bien, este nervio pues posee 4 ramas, que son la rama facial, la rama cigomática y la rama mandibular y la rama pues cervical. Las podemos ubicar con nuestros 4 dedos. Esa sería la rama frontal, la rama cigomática, la rama mandibular y pues la rama cervical. Las patologías asociadas a ese nervio básicamente puede ser la enfermedad de Lyme y la parestesia facial. Par craneal número 8, nervio vestíbulo coclear. Este nervio va a tener su origen en el surco bulboprotuberencial, que va a estar entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, a la par o lateral al nervio facial o par craneal número 7. Este par craneal es meramente sensitivo, o sea, no va a tener ninguna porción motora. Su función va a ser meramente y puramente sensitiva. Para hablar de sus funciones, este par craneal se divide en 2 ramas o 2 porciones, su rama vestibular y su rama coclear. Su rama coclear va a estar específicamente en la función de lo que es la audición. Este va a recibir información de la cóclea y lo va a llevar hacia el cerebro para poder transmitir y recibir información de la audición. Y su porción vestibular va a estar relacionada con el equilibrio y la posición espacial. Este va a recibir información de estructuras pequeñas del oído, como el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Este va a estar relacionado con el equilibrio y la posición espacial de la persona. Estas 2 porciones nos van a llevar a recibir información de esos 2 tipos, tanto información auditiva como información del equilibrio. Entonces, al haber un daño en cualquiera de las 2 porciones del oído, se pueden experimentar distintas cosas como nistagmo, tinnitus, que es un pequeño zumbido que se puede escuchar ya sea en uno o en los 2 oídos. También se puede experimentar nistagmo, que es el movimiento involuntario de los ojos, vértigo, mareo, etc. Para poder evaluar las 2 ramas se utilizan distintas pruebas muy sencillas. Para evaluar, por ejemplo, la porción coclear, se utiliza la prueba del susurro, que se le pide al paciente que ponga su mano sobre uno de sus oídos y se susurran palabras o sonidos en el otro oído para evaluar la audición. También se puede hacer una audiometría, que es una de las pruebas más sencillas para evaluar la audición. Y con respecto a la rama o la porción vestibular, que es la porción que lleva la información del equilibrio, se hacen distintas pruebas en las que, por ejemplo, se le pide al paciente que se pare derecho y con sus pies juntos y cierre los ojos, y si el paciente pierde el equilibrio, pues hay un daño en la porción vestibular.
Y también se le puede pedir al paciente que se pare derecho con los pies juntos y empiece a marchar con los ojos cerrados en el mismo lugar. Si esta persona se da la vuelta marchando, también indica un daño en la porción vestibular. El noveno par craneal es el glossofaringeo. Este se origina a partir de 4 núcleos ubicados en el bulbo raquídeo: el núcleo ambiguo, el núcleo espinal del nervio trigémino, núcleo del tracto solitario y el núcleo salival inferior. Este tiene una clasificación motora sensitiva y tiene una función parasimpática. Consta de fibras tanto motoras como sensitivas que se encargan de inervar estructuras como la cabeza y el cuello, que participan en la sensibilidad general y en el gusto de la cavidad oral. Participan también en la salivación, y esto pues tiene en sí fibras secretomotoras. Par craneal número 10, nervio vago. Origen, bulbo raquídeo. Clasificación, mixto. Motor, sensitivo y parasimpático. Funciones específicas, motor. Músculo de la faringe, laringe y paladar. Sensitivo, oído externo, faringe y vísceras toracoptoabdominales. Parasimpático, control del corazón, pulmones y tracto digestivo. Patologías asociadas, disfagia, disfonía, bradicardia y alteraciones digestivas. Par craneal número 11, nervio accesorio. Origen, raíz craneal se origina en el bulbo raquídeo. Raíz espinal proviene de los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, de la C1 a la C5. La clasificación es nervio motor. Funciones específicas, inerva los músculos internocleidomastoideo y trapecio, facilitando movimientos de la cabeza y los hombros. Las patologías asociadas son lesiones, pueden causar debilidad en la elevación del hombro y dificultad para rotar la cabeza. Ahora yo les voy a hablar sobre el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Este nervio nace en el núcleo hipogloso ubicado en el tronco encefálico. Este nervio es de tipo motor, ya que ayuda al movimiento de la lengua. Este va a inervar lo que es los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso. Su importancia radica en que ayuda al movimiento de la lengua, por tanto ayuda al habla y a la deglución. Cada nervio juega un rol fundamental en lo que son las estructuras tanto motoras y sensoriales, ya que nos permite ver, oír, hablar, saborear y sobre todo el equilibrio. Bueno, esto ha sido todo en este video, espero les haya gustado y que se haya comprendido. Gracias.